Estamos frente a un tema que fue noticia el fin de semana, un tema muy delicado porque es algo que a veces es silencioso, ¿no es cierto? Es una enfermedad silenciosa que no lo vemos, que no lo percibimos, por ahí desde alguien que está muy cercano a nosotros y no sabemos cómo ayudarlo además, ¿no es cierto, María? Así es, así es. Estamos hablando del tema de la depresión. Hoy vamos a tratar con la licenciada Daniela Furtz el tema de la ansiedad. Buen día, Daniela. ¿Cómo estás, Daniela? Pero antes queríamos hacer un repasito por esto que mencionaba Gabriel, a propósito, ¿no?, de la noticia que conocíamos del suicidio de Santiago García, más conocido como Morro. Exacto. El jugador del Godoy. Tomba mendocino, de Godoy Cruz. Sí, Godoy Cruz, tal cual, que fue algo inesperado. Un chico joven, con todo digamos, el futuro 30 años, perfecto, 30 años. Sí, 30 años. Y que, bueno, que evidentemente nadie de su entorno se dio cuenta de lo que él estaba padeciendo. Parece que estaba lejos de su familia porque él es uruguayo, ¿no? Algo distanciado, sí. no estaba teniendo una buena complicación, una relación con el club, aparentemente lo estaban dejando un poquito de lado, no estaba medio en el banco de suplentes, no estaba pudiendo ver a su hija por el tema de la pandemia y de la cuarentena. ¿Y eso le afectó? Y también se dice, porque todavía es materia de investigación, el tema de que por ahí hay un vínculo sentimental con una mujer que tampoco estaba del todo bien. Pero por o sea, eso se le juntaron varias cositas, más el cuadro de depresión, ¿no?, que venía transitando. Que eso, digamos, Daniela, vos no podés contar mejor que nadie, es un tema que llegar al suicidio es porque evidentemente estaba muy mal él, ¿no? Evidentemente estaba muy mal y tal cual como relataba Maru, cuando pensamos en un episodio así, siempre tenemos que pensar en algo que es la multicausalidad. No es que una persona que está deprimida, o sea, que depresión es sinónimo de suicidio. Hay un montón de factores que están en juego. Ahora, lo que sí es importante destacar es que también hay distintos tipos de depresiones. Claro. Hay depresiones leves, moderadas y graves. Sí. Evidentemente estaba transitando una depresión muy grave. Y acá hay un tema que me parece importante, que muchas veces aparecen las culpas. Yo cuando leí un poco algunos artículos que hacían referencia a esta situación, que al equipo, que al director, que yo creo que, a ver, lo que tenemos, o la familia misma muchas veces se siente responsable o culpable de no haber podido hacer algo. Pero Daniela, hay un tema que lo hablábamos hoy con Mariela antes de empezar el programa, que digo, porque se piensa a veces que los futbolistas son superhéroes, y la verdad es que no son superhéroes. Son hombres, son seres humanos como cualquiera, con debilidades, con fortalezas, pero también tienen una parte muy sensible y parece que uno los ve siempre arriba, ¿no?, metiendo goles o ganando con su equipo, pero más allá de eso, los tipos no son superhéroes. No, a ver, las depresiones son muy democráticas porque no discriminan a nadie, ni clase social, ni actividad laboral, ni economía. Ahora, sí es cierto que hay algo que es muy puntual en los jugadores de fútbol. Yo he dado charlas en la pandemia para AFA, para los equipos infantos juveniles, en donde los chicos, por el tema de haber tenido que cortar con las actividades y el entrenamiento, estaban con niveles de angustia y de ansiedad terribles. Y bueno, y hay algo que es característico del mundo del fútbol, que es una carrera muy corta. Tal cual. O sea, entre los 32, 34, bueno, hay algunas personas... Sí, hay alguna excepción. Hay excepciones. 36, 38, tal pero no cual. más de ahí. Y que también es una carrera, como por ejemplo pasa también con los actores o con los músicos, que hay pocas sillas. Yo siempre digo que es como el juego de las sillas. Muy bueno. Entonces vos empezás a bailar y sacan la silla. Y siempre, bueno, no hay para todos. Tal cual. Entonces el que corrió primero, el que tuvo suerte, el que también se formó más. Son nómades también, es como una colectividad nómada en el sentido que por ahí te toca jugar, este chico es uruguayo, no está jugando en Peñarol o en Nacional, está jugando en Mendoza, en la Argentina, que está bien, está cerca, pero está lejos. Exactamente. Sí. Y la realidad es que se invierte mucho por ejemplo, obviamente en los preparadores físicos, en un psicólogo general, pero no hay todavía una educación para cuando se detecta alguna situación puntual, tener algún tipo de intervención específica y singular. Esto por un lado. Por otro lado también, muchas veces los jugadores esconden la depresión. ¿Por qué? Porque la depresión no va de la mano de un buen desempeño.
Entonces dicen, si yo digo que estoy muy deprimido, me van a convocar. Exactamente. Pero es lo que decía Mariela el otro día, que lo compartíamos con vos, Daniela, que las enfermedades que tienen que ver con la parte psiquiátrica, con la psiquis, también están mal vistas, se guardan debajo de la alfombra. La gente no lo quiere decir porque piensa que es un signo de debilidad. Sí puede un jugador joderse un músculo, digamos, ¿no es cierto? O tener un problema Pero ahí aplica esto del tabú que hay en torno a las enfermedades mentales. Porque como decís vos, un jugador se lesiona, se desgarra un músculo, enseguida hay todo un tratamiento para hacer, o una rotura de ligamentos. Hay que hacer una operación, hay que hacer una rehabilitación. Y no le queda otra además porque el tipo no puede jugar. Y después recién empezás a jugar. Esto es lo mismo, la depresión. Lo que pasa es que es mi punto de vista, corríjanme si me equivoco, porque transité una depresión y está esta cosita de que te da como al principio, ¿no? Vergüenza de decirlo porque van a decir, al día de hoy, hay veces que me tratan de paciente psiquiátrica, ¿entendés? O sea, se usa hasta como ataque, hasta como... ataque, como estigma. Como insulto, como estigma. Me parece que hay que empezar a corrernos de ahí para empezar a darle atención a la salud mental, que es tan importante como la física. Absolutamente. No subestimar, no hay que subestimar digamos, el estado de ánimo, porque esta cosa puede crecer como un tsunami y cuando ya puede ser tarde, ¿no? Lo que le pasó seguramente a Morro fue eso, que cuando digamos, no tuvo oportunidad de decirlo porque lo fue ocultando y cuando llegó, mira lo que pasó, pobrecito. Y también lo que me parece importante es hacer hincapié en que una depresión con tratamiento tiene recuperación, que en esto seamos positivos y hay que decirlo, y que también hay otro mito, que el que dice que se va a suicidar, vieron que ahí dicen, bueno, el que amenaza no lo hace, no. El que amenaza o el que dice que lo puede hacer también lo puede hacer. Claro. Entonces, no hay mejor posición que podemos tener los que estamos cerca de nuestros seres queridos cuando vemos alguna situación que nos llama la atención, o alguien está deprimido, o lo vemos triste, es escuchar, es estar. Y vuelvo a repetir algo que habíamos dicho cuando hablamos acerca de las depresiones. Vos ves una persona deprimida y le decís, pero vamos, dale, mira los hijos que tenés, mira la familia, el laburo. No. La persona que está deprimida, todo eso no lo ve, no lo siente y tiene una profunda tristeza. Alguien que llega a esta decisión es porque está muy mal. Totalmente, es porque siente que no puede más. O sea, es un nivel de desesperación, no hay salida. Por eso, les recomendamos que, digamos, es muy importante mirar al otro, mirar a los ojos, estar pendiente, sobre todo si es alguien cercano a uno, y escuchar, ¿viste? Los avisos en uno mismo y en los demás. Pero, Daniela, hoy tenemos un tema de ansiedades, ¿no, Marie? Un tema que nos toca a todos, me parece, de cerca, guay. El que dice que nunca tuvo ansiedad es como decir que nunca se resfrió. No les podemos creer, ¿no? Claro. Tal cual. Y digamos, ¿por dónde, cómo hay algún antídoto para esa ansiedad que nos surge a partir de este momento, también ahora que estamos en pandemia, que estamos llenos de ansiedades? A ver, primero me parece que lo que es interesante es poder definir de qué estamos hablando. Claro. Porque uno dice, bueno, tengo ansiedad, que es lo mismo que estrés, que es lo mismo que angustia. Son cosas diferentes. A mí hay una distinción que me parece que está buena. La ansiedad es exceso de futuro. El estrés es exceso de presente. Y la angustia es exceso de pasado. Entonces, acá ya tenemos algo en relación al tiempo. ¿Qué significa? Cuando yo estoy ansioso, tengo pensamientos todo el tiempo de lo que va a pasar. ¿Esto es patológico? No, qué sé yo. Yo tenía que venir y estaba, bueno, voy a hablar sobre ansiedad. Era como una sensación, ¿no? Estabas ansiosa por la ansiedad. Un poquito, sí, no voy a decir que no. Es una ansiedad saludable, linda. Claro. Bueno, ¿qué me pongo? A ver qué me van a preguntar los chicos, qué sé yo. Sí. Después, bueno, si no sé, alguien va a tener una primer cita y no sentís absolutamente nada en el cuerpo, un poco de mariposas, algo, también es raro. Esa ansiedad está buena. Ahora, cuando me empiezo a sentir inquieto, tengo una situación puntual y empiezo a pensar, ¿vieron el hámster que hace como una ruedita y que no para y no para? ¿Cómo va a ser la situación? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a pasar? ¿No va a estar mal? Y en general, la ansiedad tiene que ver con pensamientos negativos, con pensamientos anticipatorios medio catastróficos, en donde siento que la cosa no me va a ir tan bien. Y en general también, algo que me parece que está buenísimo, es que la ansiedad, que es una emoción,
nos enseña cómo el cuerpo y la mente es lo mismo. Es lo mismo. ¿Por qué? Son uno. Son uno. La unidad mente-cuerpo lo podemos ver en la ansiedad. Cuando yo tengo ansiedad, que se despierta por un pensamiento anticipatorio de lo que va a pasar y qué va a pasar y qué va a ser y cómo me siento, inevitablemente desencadena, y ahí podemos ver la placa, síntomas físicos. El famoso el cuerpo habla. El famoso el cuerpo habla. Qué tal importante, cual. ¿no? Qué importante. Aparte de esto, lo que decís me río porque digo, esto que uno piensa constantemente en el futuro, ¿no? Constantemente en el futuro y ese futuro que como la ruedita no llega. Exacto. Que es muy loco eso. Ahí está la placa, ¿no? Acá tenemos los síntomas físicos de la ansiedad. Dolores estomacales, Sí. dolores en el estómago y a veces náuseas, sensación de ahogo, cuando es exacerbado, dificultades para respirar o tragar con normalidad. También tenemos opresión en el pecho, sensación de presión o dolor en el tórax, palpitaciones, aceleración del ritmo cardíaco o taquicardia, boca seca, sensación de viscosidad en la boca. No necesariamente están presentes todos estos síntomas, ¿no? También acá tenemos los síntomas más psíquicos, el miedo injustificado, sensación de pánico y pérdida de control, pensamientos negativos, estas ideas pesimistas en loop, esta preocupación exagerada, desproporcionada respecto de una situación. Yo siempre digo que cuando uno está ansioso y te empezás a hacer la cabeza y pensás el problema, es mucho más grave cuando lo pensás que cuando lo afrontás. Y decís, ¿era esto? Magnificás las cosas. Claro, y está bueno reducirlas a... Voy a pelearme con una hormiguita, no me voy a pelear contra un dragón, ¿no es cierto? Exactamente. Claro. Exactamente. Estrés también, ¿no? Estrés, irritabilidad, despersonalización. Ahora vamos a ir un poco a los ataques de pánico. Impresión de pérdida de contacto con el propio cuerpo. Bien, esa es la despersonalización. O sea, ante cualquiera de estos síntomas podemos estar transitando un cuadro de ansiedad y ahí es donde tenemos que realizar la consulta. Tal cual. Igual puede haber como un pasito previo que está bueno. Si estamos tranquilos, si estamos con ansiedad no estamos tan tranquilos, pero si estamos conectados, si podemos registrar y de repente llegó la noche, me voy a dormir y digo, che, ¿cómo estoy comiendo? Estoy comiendo el doble de lo que estaba comiendo antes, ponele. O, por ejemplo, uno fuma un cigarrillo cada tanto, pero hoy me fumé un atado. Claro. ¿No? O cierta exacerbación de algunas conductas, o estuve más pesada, qué sé yo. Hoy no sé, a mi hijo en vez de decirle una vez las cosas, se lo dije 10. Claro. Bueno, cuando empezamos a encontrar en la vida cotidiana situaciones que están como exacerbadas, también son ya alarmas. Exacto. Y lo que me gusta pensar en esto de alarmas es que los síntomas son información. No es para los libros, bueno, sí, te hago el diagnóstico. A ver, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que tienen un montón de datos, de contenido que habla acerca de nosotros mismos. Como dijo Maru, ¿el cuerpo habla? Sí. Bueno, es real, ¿qué es lo que está diciendo? Entonces digo, eso es parte de lo que tenemos que dilucidar en un tratamiento. Ojalá podamos tener esa claridad, ¿no? Para poder despegarnos un poco de lo que nos está pasando para verlo. Porque también es importante, ¿no? Esto que vos decís. Exacto. Me fumé más cigarrillo de lo que tenía que fumar o comí el doble. Si nos damos cuenta, ¿y qué hacemos ahí, Daniela, cuando nos damos cuenta de eso? ¿Qué conviene? Bueno, si llegamos a detectarlo, lo cual está buenísimo. Por eso. Bueno, esperemos unos días y vemos de trabajar si uno puede regularlo. Claro. Bueno, aumento un poco más el ejercicio físico, bajo los decibeles, empiezo a ordenarme un poco con los horarios. Ahora, cuando siento que no lo puedo manejar, es importantísimo cuanto antes hacer una consulta. Es pedir ayuda, nos cuesta tanto pedir ayuda, no sé por qué. Pero ¿a quién hay que pedirle? Digamos, en este caso, ¿qué recomendás, Daniela? ¿Hay que llamar a un psicólogo? ¿Hay que llamar al médico clínico? ¿Qué conviene hacer? Cuando uno tiene muchos síntomas físicos, a mí me parece importante, aunque lo más probable es que puede tener que ver con un componente psicológico, ir a un clínico y hacer un diagnóstico diferencial. Y una vez que el clínico nos dice, no tenés nada físico, caen en mi consultorio. Es lo que suele pasar. Pero yo les voy a contar algo. Hace muchos años, yo me recibí hace 26 años. Sí.
Eras muy chiquita. Era muy chiquita, me decía a los 23, gracias, muchas gracias. No, por favor. Y cuando estaba en la mitad de la carrera, estábamos en lo de un amigo nuestro, Sí. pasando una noche genial, y de repente le agarra un dolor en el pecho, se tira al piso. Qué miedo. Y dijimos, ¿qué pasa? Claro. Tiene un infarto. Claro, claro. Pero somos tan jóvenes. Bueno, agarramos el auto y lo llevamos volando a una guardia. Casi no se hablaba de ataques de pánico en ese momento. Estoy hablando hace 30 años. Sí, es verdad. Se confundían mucho los diagnósticos, pero caímos en una buena guardia, lo revisaron y le dieron un ansiolítico. Y le dijeron, mira, me parece que la consulta adecuada sería una consulta psiquiátrica o psicológica. ¿Y vos ya eras psicóloga? Yo estaba en la mitad de la carrera. No había entendido, perdón. Y yo no me voy a olvidar nunca de esa situación, Sí. porque, bueno, sentí tanto miedo y digo, bueno, ese fue un ataque de pánico, ¿no? Mirá, que yo vi. Que claro, lo reconocí. Que esto está bueno también, que hoy hablemos de esto. Sí. El ataque de pánico es un trastorno de ansiedad. Es una crisis de angustia para el psicoanálisis. Sí. A mí me gusta decirle crisis de angustia. Comercialmente se dice ataque de pánico, que aparte es más sensacionalista. Pero lo que digo es que hay una angustia muy, muy profunda que subyace a todos estos síntomas que venimos hablando. Total. Que no se dan aisladamente, se dan varios. Sensación de ahogo, taquicardia, opresión en el pecho, sensación que uno se está volviendo loco, me voy a morir. Gente conocida que por ahí ha transitado ataques de pánico o esta, ¿cómo lo definiste? Crisis de angustia. Crisis de angustia, que te dicen que sintieron que se morían. Qué bárbaro, que le falta O sea, el aire, llegan ¿no? a ese límite, a sentir que están perdiendo la vida. Y ¿sabes qué es lo bueno? Que cuando se hace el diagnóstico diferencial y vemos que no hay ninguna enfermedad subyacente orgánica, Sí. Es la oportunidad para hacer un cambio radical de vida. Porque también lo que dicen muchas veces esos ataques de pánico, los que nos están gritando, lo que nuestro cuerpo está gritando, es que como estamos viviendo no está bien, que hay cosas que tenemos que resolver, que hay situaciones que quedaron en el tintero y que hasta que no las resolvamos van a seguir apareciendo. Entonces, digo, tenemos que pensar, cuando hablamos de una crisis de angustia, muchas veces hay un duelo no resuelto. Hoy estoy con anécdotas, pero también me acordé. Una vez estaba preparando un tema para venir a la televisión pública, a un noticiero que iba a hablar sobre ansiedad. Entonces estaba en la cocina y estaba Fede, que es el que arreglaba unas cosas de la cocina, qué sé yo, y le digo, che, Fede, vamos a hacer un role-playing. Yo te voy a contar lo que voy a hablar y vos me haces preguntas. Muy bien, muy bien. Está bien. Está bien. Eso se usa mucho en ejercicio. la actuación, se usa mucho ese ejercicio de roleplay. Entonces, de repente le empiezo Sí, a hablar sobre sí, los ataques sí, de pánico, sí. qué sé yo, y dice... Pero decí que puede ser porque se te murió tu papá, como me pasó a mí, qué sé yo. Y terminé más o menos una sesión Sí, con claro, Fede. se puso a llorar. Sí. Me imagino. Y nos quedamos charlando un montón, pero bueno, me dijo, nunca dejes de nombrar los duelos no resueltos. Que es como... Que es importantísimo Es súper- resolverlos, que hay que transitar el hay que dolor, aprender a transitarlo. transitar el dolor. ¿Hay otra placa más, no? ¿Que tenemos o no, Daniela? Sí, unas frases. A ver. Tenemos estas frasecitas, viste, que están tan impuestas, Sí. a ver qué tan de cierto tienen. Por ejemplo, la ansiedad te desconecta de lo que estás haciendo, te mantiene ligado a un futuro imaginado, es lo que decías recién. Tal cual. Para mí es perfecta esta frase, Muy porque linda, es así. La ansiedad justamente lo que hace es estar yendo todo el tiempo para adelante. Y yo siempre digo que si hay algo que es maravilloso y muy poderoso es la imaginación. Sí. Podemos imaginarnos cualquier cosa. No, y encima no pasa, ¿no les pasa que de todo eso que imaginamos, el 90% de las cosas no sucede? Tal cual. Pero aparte de eso nos estamos O sea, perdiendo... nos preocupamos por algo que no va a suceder siquiera. Exactamente, estamos imaginando un monstruo que por ahí no existe, pero además de eso nos estamos perdiendo el presente. Entonces, si vivimos pendientes del futuro y del pasado, nos perdemos el presente. Hay un libro que les recomiendo que se llama El poder de la hora, que lo leí hace mucho tiempo y De Hartol, es sí, muy bueno. buenísimo, pero digo, porque si no, uno se pierde. Yo estoy disfrutando en este momento que estoy compartiendo con Mariela, conduciendo Mañanas Públicas.
y lo quiero disfrutar, no quiero estar pendiente de que después de acá me tengo que ir a, no sé, a una reunión. No anticiparnos tanto, ¿no? Con los pensamientos. Exacto, quiero menos disfrutar. si son negativos. Pero si no, no puedo escucharte, ¿viste? Que a veces pasa, estás compartiendo con alguien una tele y ya estás pensando en el otro, entonces no lo escuchás al tipo que está hablando o a la persona que está hablando. Totalmente. Así que esa frase es fantástica, muy, muy explicativa. ¿Y qué más? Tenemos otra, a ver, siguiente frase, dice, el miedo difuso que produce la angustia caracteriza a la ansiedad. Sí. Está bueno porque acá tenemos el tipo de miedo, angustia y ansiedad. Son emociones difíciles de discriminar y nada es tan puro. Cuando uno está medio ansioso, estás un poquito angustiado y el miedo es, bueno, de lo que va a suceder. Claro. Con lo cual es una triada que está ahí y es una triada que estuvo muy presente y que está presente en la pandemia. Las emociones que más subyacieron en relación, digamos, que están más presentes porque, digamos, el tema también tiene que ver con la incertidumbre. Claro, exacto. ¿Qué va a pasar? Claro. Miedo por lo que va a pasar, angustia por lo que fue que no es. Lo desconocido. La ansiedad, lo desconocido, ¿no? Porque eso también es un monstruo miedo tremendo, a lo ¿no? desconocido. Y esta pandemia nos dio claramente algo que nunca había pasado, o en 1918, la última pandemia. Entonces estamos frente a un enemigo que no sabemos dónde está. Mirá lo que nos pasó acá, que tuvimos que de repente salir. Totalmente. Y Daniela, y entonces, por eso digo, vamos a ver un médico clínico para repasar esto cuando percibimos algo. Ese médico clínico nos manda seguramente a hacer un análisis completo y a lo mejor nos deriva a un psicólogo. Y bueno, y si los síntomas son manejables, no afecta tanto la vida cotidiana y la persona puede asociar y puede pensar, yo te diría que el mejor remedio es la palabra, que la palabra cura, que historizar, entender con qué tiene que ver, buscar las causas, buscar los recursos internos. Y vamos a volver a romper con mitos y tabúes, pero si la ansiedad es tan grande que no se puede ni pensar, ni hablar, ni parar de llorar, el trabajo interdisciplinario con un psiquiatra es fundamental y funciona espectacular. Perfecto. Y tenemos una placa más, ¿no, Dani? Vamos. Vamos con la última de las frases que dice, la ansiedad es patológica cuando es desproporcionada y afecta e interfiere la vida cotidiana. Bueno, creo que este sería como el corolario, ¿no? La ansiedad es patológica, o sea, puede no ser patológica, un poco lo que hablamos al principio. Ahora, cuando estoy en el laburo y estoy todo el tiempo pensando en lo que voy a cocinar a la noche y estoy totalmente desconectada, cuando estoy, por ejemplo, no sé, con mis hijos y estoy pensando que dentro de un mes tal vez me toca hacer un análisis clínico y no estoy con... Bueno, ahí me está alterando mi vida cotidiana. Lo bueno es hacer una consulta. Qué bueno, qué claro, ¿no? Clarísimo, Daniela, clarísimo. Muy poner lindo. en palabras, me gustó eso. Y me gustó, claro, y también el hecho de percibir, tratar de saber y entender lo que nos dice el cuerpo, escucharse, tal cual. Daniel, nos vemos en un ratito. Dale, cómo no. ¿Sí? Sí, sí. Ahora vamos a ver una ventanita muy